Huitzilopochtli, oh joven guerrero, el que obra allá arriba van dando su camino. No en vano tomaste el ropaje de plumas amarillas, porque tú eres el que ha hecho salir al sol, el portentoso, el que habita en región de nubes. Tú te yergues con un solo pie, el habitador de la fría región, a donde no llegan las alas. Danos tu mano. Tú derribas los muros de la región de las tinieblas. Se repartieron tus plumas, se van disgregando. Se dio grito de guerra, ea, ea, oh, oh. Mi señor se llama Huitzilopochtli, el defensor de hombres. Oh, ya prosigue, va muy vestido de blancura, y el que habita en la región de las tinieblas, en el polvo se revuelven giros. Los moradores del inframundo son nuestros enemigos. Ven a unirte a mí. Con combate se hace la guerra. Ven a unirte a mí. Las tiranas estrellas nocturnas son nuestros enemigos. Ven a unirte a mí. Con combate se hace la guerra. Ven a unirte a mí. Saludos nuevamente, ofreciendo una disculpa por la demora y algunas complicaciones. Espero que en esta ocasión el audio y el video sean buenos. Una vez más dándole la bienvenida a todas las personas que están conectadas para esta clase número 27, que corresponde al ciclo del Calmecac virtual de nuestra Tenochtitlan, que durante este 2025 pues ya ha transmitido durante 26 ocasiones estas clases que abordan temas acerca de la historia, de la filosofía, de la cosmovisión de Tenochtitlan, temas que van pues desde pasajes, episodios de la fundación de Tenochtitlan, historia de sus grandes gobernantes, de sus grandes proezas y logros como pueblo civilizatorio de la náhuatl, acerca del calendario astronómico ritual mexica, y también acerca de momentos de la llamada conquista de México, que se trató de la invasión a Tenochtitlan por parte de las huestes castellanas y sus aliados nativos. El día de hoy, esta clase número 27 se enfocará en hablar acerca de uno de estos episodios que han causado durante los últimos 5 siglos todo tipo de polémicas, discusiones, debates, y que es la llamada batalla de Otumba. Esta batalla, que se suscitó supuestamente en julio
de 1520, durante la huida de Hernán Cortés y sus ejércitos hacia la región de Texcalan, hoy conocido como Tlaxcala, luego de su estrepitosa y catastrófica expulsión de Tenochtitlan por parte de los ejércitos mexicas, comandados ya en ese momento por el Tlacatecutli y señor mexicano Cuitláhuac. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta clase número 27, que corresponde al día 3 de agosto del año 2025, y que está esta fecha signada, de acuerdo al calendario mexica, como un día uno viento, inicio de la trecena del viento, último día del mes mexica o veintena ritual Hueytecuilhuit, y que pertenece a este año en curso, que es el 13 Casa, de acuerdo al calendario mexica instaurado por Moctezuma en el año 1507. Entonces, pues bueno, la batalla de Otumba, como ya adelanté, fue un conflicto armado, un episodio dentro de esta guerra que se suscitó entre el Imperio Mexica y el capitán extremeño Hernán Cortés y sus nativos aliados, quienes invadieron la capital Tenochtitlan a nombre del Reino de Castilla. Antes de pasar a propiamente la descripción y análisis de lo que es esta llamada batalla de Otumba, quisiera resaltar o quisiera poner de antecedente y contexto que cuando Hernán Cortés arribó a estas tierras, hoy conocidas como México, y que antiguamente eran nombradas como Anáhuac, y que pues también son llamadas dentro del léxico académico como Mesoamérica. Aquel momento en el que Cortés pisó lo que hoy son las costas del Golfo de México, en la región del estado de Veracruz, y que antiguamente llevaban el nombre de Chalchicueya. En ese momento Cortés pues se encontraba frente a una tierra desconocida, se encontraba inmerso en un mundo que no entendía, pero que sospechaba lleno de riquezas, lleno de oportunidades para hacerse de poder, para hacerse pues de buena fortuna. Sin embargo, los pueblos habitantes costeros de esa región a donde Hernán Cortés desembarcó, estos pueblos no lo recibieron gratamente. De hecho, fueron muy hostiles desde el momento en que Cortés y sus hombres desembarcaron. Pues fueron objeto de agresiones, fueron objeto de ataques por parte de estos pueblos que se encontraban justamente cercanos a esa región a donde desembarcó Cortés, en las actuales costas de Veracruz. Pero hay que resaltar que no solamente estos pueblos vecinos se enteraron de la llegada de Cortés, sino también el Imperio Mexica se enteró de manera inmediata cuando llegó Cortés, porque el Imperio Mexica abarcaba pues también hasta esa zona de las costas del Golfo de México, y tenía pues informantes, emplazamientos militares, espías y todo tipo de vigilantes que de inmediato informaron al Hueytlatoani Moctezuma, al emperador mexica,
de la llegada de estos extraños visitantes en lo que ellos llamaron casas flotantes, estos barcos en los que llegó Hernán Cortés. Aquí lo que quiero yo resaltar y enmarcar es que, a diferencia de todos los pueblos vecinos o circundantes a la región de las costas a donde llegó Cortés, que desde el primer momento se mostraron hostiles, que lanzaron ataques y que le cerraron prácticamente las puertas a estos aventureros castellanos. A diferencia de todos ellos, el imperio mexica, Moctezuma mismo, no mostró esa actitud, haciendo gala de su gran formación como hombre prudente y diplomático. Moctezuma envió una embajada de recibimiento para que se entrevistaran con Hernán Cortés, y así fue como un séquito de embajadores y diplomáticos llegaron hasta el campamento de Hernán Cortés allí en las costas de Veracruz, y el castellano, el capitán castellano, al notar la presencia de estos emisarios que venían en un son de paz, que venían con una actitud, si no amigable, al menos de respeto, pues se maravilló y se congratuló de que existiera un pueblo en estas tierras que se prestara al diálogo y que supiera, ¿no?, tratar con diplomacia a los visitantes. De modo que Hernán Cortés, cuando estuvo frente a los emisarios de Moctezuma, les solicitó, a través, naturalmente, de sus traductores que él llevaba, le solicitó que se le permitiera llegar hasta la presencia del emperador mexica, que se le permitiera ingresar a Tenochtitlán, porque Hernán Cortés argumentaba que traía consigo un gran mensaje de parte de su rey de Castilla para entablar una alianza, una amistad, para trabar todo tipo de negociaciones entre Tenochtitlan y Castilla. Naturalmente, pues esto era una mentira. Realmente Hernán Cortés no venía autorizado, ni siquiera por parte de su jefe, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, mucho menos venía a nombre autorizado por Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Germano, rey de Castilla, quien de hecho ni siquiera conocía a Hernán Cortés en aquel entonces. Estamos hablando de 1519, del año 1519. Entonces, cuando Cortés pues logró mandar este mensaje al Hueytlatoani Moctezuma, obtuvo como respuesta favorable el consentimiento del Hueytlatoani Moctezuma de presentarse ante su excelentísima corte y persona, siempre y cuando pues respetara algunas cosas que se le solicitaron de antemano, ¿no? Cortés no se encontraba en una situación favorable, puesto que venía prácticamente prófugo de Cuba, y al notar esa situación vulnerable en la que se encontraba Cortés y sus hombres, Moctezuma les envió en las siguientes visitas regalos que constaban de comida, ropa, algunos materiales necesarios para que sustentaran sus estancias, sus campamentos, los castellanos, y también le entregó un grupo de guardias personales para que cuidaran a Hernán Cortés. Y fue gracias a esta ayuda de los mexicas, del pueblo mexica, a Hernán Cortés, que Hernán Cortés logró sobrevivir y logró llegar desde las costas del Golfo de México hasta Tenochtitlán. Sin esta ayuda
que los mexicas le brindaron a Hernán Cortés desde el primer momento en que llegó, en que desembarcó en estas tierras de la náhuatl. Sin esa ayuda del pueblo mexica, Cortés seguramente hubiera muerto a las pocas semanas o días de su llegada, porque los pueblos que ya comenté habitaban aquella región costera, recibieron de manera muy hostil a Cortés y sus acompañantes. Y estos alimentos, estas provisiones, estas armas y estos guerreros que Moctezuma le facilitó a Hernán Cortés, pues le representaron pues justamente pues eso, el poder sobrevivir en un mundo, en un lugar donde necesariamente pues requería de ayuda externa, porque por él mismo y sus hombres y lo que traía con él no le habría bastado para soportar no solamente los ataques de estos pueblos, sino pues las posibles enfermedades, todo tipo de peligros pues que representaban en aquel entonces todas esas tierras de la costa, de abruptos bosques y selvas. En su camino, Hernán Cortés hacia Tenochtitlán pues fue superando obstáculos y superando a estos pueblos que se le enfrentaron, pues ya confiado en la protección que Moctezuma y los mexicas le daban, porque esa era la costumbre antigua, el recibir a los embajadores que venían en son de paz con los mejores tratos y el garantizar su seguridad. Esa fue la razón por la cual el pueblo mexica apoyó a Hernán Cortés, porque él se presentó como un embajador que venía en son de paz y que deseaba entablar a nombre de su rey Carlos V una alianza con el emperador Moctezuma, representante de lo que es la Xcantlatoloyan, hoy conocido como Imperio Mexica. Entonces, esta mentira le valió a Hernán Cortés para garantizar al menos su supervivencia hasta su llegada a Tenochtitlan. Cuando los pueblos colindantes, asentados allí en esa zona donde Hernán Cortés desembarcó, y que justamente eran los pueblos de Zempoala, de Cuautexcalan, hoy conocida como Tlaxcala, Quiahuiztlán, cuando estos pueblos enemigos de los mexicas se enteraron que Moctezuma y Hernán Cortés estaban entablando en un entendimiento, y estos visitantes extraños, pero a la vez poderosos, que traían consigo armas de fuego y extrañas para ese entonces armaduras, ¿no?, o vestimentas metálicas, cuando se enteraron que venían a nombre de un gran rey, un poderoso rey más allá del mar, y que Moctezuma los estaba recibiendo con hospitalidad y con buenos tratos, pues ventajosamente, y yo diría incluso hasta de manera hipócrita, estos pueblos que al inicio lo recibieron con hostilidad, que le hicieron, que le infringieron incluso hasta algunas bajas entre los soldados que traía Hernán Cortés, pues cambiaron repentinamente de actitud y decidieron ofrecerle la misma hospitalidad y el mismo buen trato que los mexicas le habían dado, a cambio de que les permitiera Hernán Cortés caminar junto con él en su marcha hacia Tenochtitlán. Esa es la verdadera historia, y es algo que no se cuenta. El hecho de que la propaganda neocolonialista y toda esta desinformación que yo tacho de antimexicana
siempre acusa al pueblo mexica de ser un pueblo bárbaro, ¿no? Un pueblo que estaba enemistado con Hernán Cortés y con lo que él representaba, el mundo occidental, para nosotros el Oriente, el Gran Oriente, y que era un pueblo aparentemente que gustaba de, de maltratar, ¿no? A todo aquel que se encontraba en un estado de vulnerabilidad o indefensión. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que el pueblo mexica, en lugar de haber apresado, de haber matado, de haber capturado o esclavizado a Hernán Cortés y sus hombres, cosa que pudo haber hecho Moctezuma sin ningún problema, en lugar de eso se les dio alimentos, se les dio protección, se les acompañó para que llegaran seguros hasta Tenochtitlan en su calidad de embajadores. Eso es lo que a mí me gustaría en esta primera parte de esta clase, que quedara muy claro que sin la ayuda de los mexicas y su buen trato, pensando que Cortés y su gente eran embajadores, sin esa ayuda, pues seguramente Hernán Cortés, como ya dije, habría muerto a manos de estos pueblos que desde el inicio de su llegada fueron hostiles y pues lanzaron en repetidas ocasiones ataques contra el campamento de Hernán Cortés. Y justamente estos pueblos, al enterarse que Cortés y Moctezuma pues estaban teniendo un entendimiento, pues envidiosos o asustados, cambiaron de parecer e invitaron a Cortés a ser su amigo, y no solo eso, lo invitaron incluso a ser su pariente, porque le regalaron hijas suyas, los gobernantes de estos pueblos, a Hernán Cortés y a los hombres que venían con él. A partir de ahí, Hernán Cortés pues se mostró oportunista, en el sentido de que conforme iba avanzando, iba aceptando aliarse con quien fuera, con tal de garantizar su llegada hasta Tenochtitlán. Sin embargo, estos pueblos que se le fueron aliando a Hernán Cortés, yo diría de manera hipócrita, porque primero lo recibieron con guerra y después, cuando se enteraron que él representaba, según sus dichos, a un reino poderoso más allá del mar, y que estaba dispuesto a hacer amistad con los mexicas, y estos a su vez lo habían recibido de buena manera, con formas de alta diplomacia, e incluso le habían ofrecido protección para que llegara sano y salvo en su camino hasta Tenochtitlan, pues estos pueblos, envidiosos de esa relación, pues cambiaron de parecer y convencieron a Hernán Cortés de que les convenía, que le convenía al capitán castellano aliarse con ellos en lugar de aliarse con los mexicas. Y para manipular a Hernán Cortés, estos pueblos le sugirieron una serie de pues de actos deleznables, como matanzas, saqueos, contra todas aquellas poblaciones amigables a Tenochtitlán. Y en estos días y meses que pasaron juntos conviviendo Hernán Cortés y estos aliados nativos, fingidos aliados nativos, pues Cortés escuchó de voz de los líderes de estos pueblos toda una sarta de mentiras, calumnias y difamaciones en contra de Moctezuma, en contra de los mexicas, que Cortés de a poco comenzó a creer. Estos pueblos, de manera mentirosa, aseguraban que los mexicas les cobraban altos tributos, aseguraban que los mexicas los agredían y les robaban a sus hijos para consumirlos
en platillos, servidos a los gobernantes del imperio mexica. eh, Le mentían y le decían que los tenían esclavizados, que los tenían oprimidos, en fin, toda una serie de falacias que cuando revisamos ya eh, la contrarrespuesta de los cronistas indígenas descendientes de los mexicas, y cuando escuchamos, leemos la relatoría de los propios funcionarios de la Nueva España, pues nos damos cuenta de que pues los propios españoles, ya durante la época virreinal, y los propios descendientes de Moctezuma y de los mexicas, también durante la época virreinal, escribieron dentro de sus memorias y relatos que eso de que los tributos a los cuales estaban sometidos estos pueblos eran excesivos, en realidad era mentira. Existe un testimonio de un funcionario de la Nueva España llamado Alonso de Zorita, que durante su función, su trabajo dentro del gobierno de la Nueva España, él registró, él concentró en muchos de sus libros y escritos testimonios, conclusiones y todo tipo de datos, luego de revisar la historia del Imperio Azteca como una especie de relación de datos que sirvieran para organizar de mejor manera el gobierno virreinal. Y este funcionario español, Alonso de Zorita, dejó escrito en sus documentos oficiales dirigidos al rey Carlos V y a las autoridades de la Nueva España, dejó escrito varios citas donde aseguraba que los tributos que los mexicas le pedían a los pueblos que tenía conquistado no eran tributos excesivos, que era mentira que estos tributos que exigía el imperio mexica representaran grandes esfuerzos y grandes trabajos a los pueblos sujetados a Tenochtitlán. Y la justificación de esta conclusión a la que llegó Alonso de Zurita es que en efecto los tributos que los propios españoles, o en este caso novohispanos, le pedían a los pueblos que estaban sujetos al virreinato, pues de hecho eran más onerosos y eran más pesados que los tributos que los mexicas exigían cuando estaba el imperio mexica bajo teniendo el control de estas tierras. También sabemos que en efecto estos pueblos que se le aliaron a Hernán Cortés no eran tributarios del imperio mexica, eran pueblos que se mantenían libres, ciertamente tenían conflictos políticos y del orden pues bélico contra Tenochtitlán, pero ellos eran autónomos, es decir, es mentira que estuvieran esclavizados por los mexicas, es mentira que tuvieran que entregar pesados y esclavizadores tributos a los mexicas, y es mentira eso de que eran obligados a entregar personas como tributo para sacrificios humanos, porque dentro de los documentos que también se recabaron y se elaboraron durante la función de la Nueva España, existe una matrícula de tributos, que es la relación de todos los tipos de tributos que los mexicas exigían a los pueblos conquistados, y en ninguna parte de esa matrícula de tributos elaborada por la nobleza mexica y avalada su información por el virrey Antonio de Mendoza, en ninguna parte de esa matrícula de tributos, que es conocido hoy como el Códice Mendocino, en ninguna parte es mencionada que los mexicas o que el imperio mexica exigiera tributos de personas para sacrificio a los pueblos conquistados. En ninguna parte de esos documentos oficiales está esa afirmación.
Es decir, todo eso fue inventos, mentiras, difamaciones que los pueblos hostiles de la zona donde desembarcó Hernán Cortés le dijeron a este capitán castellano para que desistiera en su alianza con el pueblo mexica. Cuando Hernán Cortés finalmente llegó a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, fue recibido de manera hospitalaria y en paz por parte de las autoridades de la capital imperial de los Tenochtitlán. De hecho, el propio Moctezuma, cuando tuvo oportunidad de poder hablar por primera vez con Hernán Cortés, a quien mandó alojar, hospedar en el mejor de los palacios, en el más lujoso de los palacios de Tenochtitlán, brindándole todo tipo de comodidades, ¿no? Incluso hasta de placeres, porque el propio Hueytlatuani ordenó que sus visitantes y huéspedes fueran atendidos con los mejores manjares y platillos para que pues pudieran restablecer sus ánimos. Cuando estuvo frente a Cortés, de las primeras palabras que le pronunció, más o menos, si no me falla la memoria, Moctezuma le dijo a Hernán Cortés que a partir de ese momento, en su estancia en Tenochtitlán, solamente se fiara por lo que sus ojos vieran, y que todas esas mentiras que los pueblos y líderes de los pueblos que venían con él, aliados, no les hiciera caso, porque esos líderes y esas lenguas mentirosas habían inventado todo tipo de difamaciones para tratar de enemistar a Hernán Cortés, representante del rey de Castilla, con Tenochtitlan. Y que realmente esos pueblos estaban cometiendo una traición a la palabra de sus ancestros al estar, vamos a decirlo así, rompiendo la comunidad que se tenía al respecto de no perturbar el orden político sin previas consultas o sin previas reuniones, porque en el Anáhuac las guerras eran guerras, o las batallas no eran de manera, vamos a decirlo así, como en el viejo mundo, batallas que se daban bajo el argumento de la sorpresa, ¿no? Todas las batallas y todas las guerras, aquí existía en el Anáhuac un pacto, un código de honor, donde toda guerra tenía que ser previamente pactada, previamente anunciada y programada. Es decir, no se permitía atacar por sorpresa, ni tampoco se permitía infundar, calumniar o incitar mediante discursos de odio o discursos falaces el surgimiento de alguna guerra que no fuera concertada. Y justamente eso es lo que se dedicaron estos pueblos durante los meses que estuvieron junto con Hernán Cortés, caminando, avanzando desde las costas del Golfo de México hasta Tenochtitlan. Pues justamente eso es lo que vinieron haciendo, instigando masacres, matanzas, con base a mentiras, a calumnias, y tratando de desatar en todo momento un conflicto armado entre los mexicas y Hernán Cortés y sus soldados. Por eso Moctezuma se refirió a todos estos personajes que ya venían con Hernán Cortés y que eran representantes de los pueblos enemigos de Tenochtitlán, pues con eso, como personas falsas, como personas traidoras, como personas que solamente buscaban agradar a Hernán Cortés con base a mentiras. Por eso Moctezuma le pidió a Hernán Cortés que no se fiara de nada de lo que le dijeran estas personas que venían con él,
como sus supuestos amigos y aliados, y que a partir de ese momento se basara en lo que él viera, en lo que él le constara de su estancia en Tenochtitlán. Y el ofrecimiento de Moctezuma fue de que se entablaran mesas de diálogo, se entablaran las negociaciones de paz para ver la mejor manera en la que el imperio mexica y el Sacro Imperio Germano, que representaba a Carlos V, pues lograran una unidad, una alianza, sin necesidad de entablar o de desatar guerra alguna. Es decir, cuando llegó Cortés a Tenochtitlán, los mexicas y los castellanos no estaban en guerra. En ese momento no estaban en guerra. El que estaba en guerra era Cortés con todos esos pueblos que no se prestaron al engaño que estaban orquestando aquellos nativos que tramposamente cambiaron de actitud de hostil a amigable para hacerse de los favores de Hernán Cortés, a quien lo consideraron pues un embajador, representante de un poderoso reino más allá del mar. Cortés permaneció en Tenochtitlán durante varios meses, desde noviembre hasta mayo, desde noviembre de 1519 hasta mayo de 1520. Sin embargo, el hecho que provocó que los mexicas y los castellanos entraran en guerra fue un evento que hoy conocemos con el nombre de Matanza del Templo Mayor o Matanza de Toxcat. Y esta matanza, que narran las fuentes, fue un ataque a traición contra la nobleza mexica y contra el pueblo mexica, que se encontraban desprevenidos celebrando una fiesta sagrada. Y esta fiesta sagrada es justamente la cuarta fiesta del año del calendario mexica, que corresponde al mes de Toxcat, y que hoy pues sabemos es la fiesta del paso cenital solar, que sucede justamente a mediados del mes de mayo. Entonces, esta matanza que los nativos que venían con Hernán Cortés realizaron sin la autorización de Hernán Cortés y con la complicidad de algunos de los capitanes que venían con Hernán Cortés, como Pedro de Alvarado, pues es lo que hoy podríamos decir fue la razón real por la cual comenzó la guerra. Hernán Cortés, al momento de esta matanza que suscitó en el Templo Mayor por parte de los nativos que trajo consigo a sus aliados o falsos aliados, y de parte de sus hombres, sucedió esta matanza cuando Hernán Cortés se encontraba fuera de Tenochtitlán. Como Hernán Cortés venía prófugo o venía escapando del gobernador de Cuba, porque Hernán Cortés cometió algunos delitos allá en su estancia en la isla y huyó en busca de un lugar o de una vida nueva, creyendo que el llegar hasta las tierras de la náhuatl le proveerían riquezas y poder. Pues al final la justicia de la Corona de Castilla terminó encontrándolo, y Diego de Velázquez envió a Pánfilo de Narváez a capturar y arrestar a Hernán Cortés, quien ya se sabía se encontraba en ese momento en Tenochtitlán. Entonces Hernán Cortés tuvo que salir de emergencia para enfrentar a Pánfilo de Narváez. Allí en ese momento los mexicas se dieron cuenta que Hernán Cortés era un impostor, que él no era ningún embajador ni representante de Carlos V. Sin embargo, pues
la misericordia y la fraternidad de Moctezuma le alcanzó a Cortés para que éste le permitiera salir de la ciudad y regresar, pues bajo la promesa de que una vez a su regreso se retirarían él y sus hombres de Tenochtitlán. Así fue el acuerdo. Hernán Cortés salió de Tenochtitlan rumbo a Veracruz para enfrentar a sus paisanos, al mando de Pánfilo de Narváez, que venían a arrestarlo, y durante esa ausencia fue cuando se provocó la matanza del Templo Mayor. Es decir, estos supuestos nativos aliados texcaltecas, zempoaltecas, terminaron traicionando al propio Hernán Cortés, porque sin su autorización y aprovechando su ausencia, convencieron a los que Hernán Cortés dejó de encargados, a sus amigos suyos como Pedro de Alvarado, para que a mitad de una fiesta religiosa y una ceremonia muy sagrada, cometían esa bajeza y ese acto ruin de masacrar a la nobleza mexica que se encontraba desarmada, desprevenida, en un momento de celebración. Eso hoy día, sin duda, sería tachado como, no solamente como una traición artera, sino como un acto de un crimen de guerra, porque en ese momento, como ya lo indiqué, como ya lo expliqué, no existía guerra entre los mexicas y los castellanos. Por tanto, que los aliados nativos que trajo consigo Cortés hasta Tenochtitlan y una parte de sus hombres que dejó allí encargados, pues fueron los verdaderos traidores que provocaron una guerra que ni Moctezuma ni Cortés estaban planteando, porque pues ya llevaban algunos meses, o mejor dicho semanas, donde había pláticas para resolver ese conflicto político que suscitó la llegada de Cortés y los castellanos al Anáhuac, y que Moctezuma sabiamente estaba resolviendo. Bueno, a partir de ese momento y esa matanza, crimen de guerra, es que comenzó la guerra propiamente, y Moctezuma se intercambió para liberar a algunos rehenes, porque justamente durante esta desleal ataque que hicieron los nativos aliados de Cortés y cómplices castellanos, pues para evitar represalias y sabotear los planes de negociación y de paz, tomaron como rehenes a varios integrantes de la nobleza mexica, entre ellos algunos hijos del propio Moctezuma. Moctezuma se intercambió con estos rehenes para que fueran liberados, algunos de ellos, y él se ofreció a quedar prisionero de estos desleales huéspedes. Cuando regresó Hernán Cortés, pues encontró la ciudad sumida en caos, encontró a Moctezuma preso, y aquí el error de Cortés fue el no haber tenido la valentía y la honorabilidad de mandar a ejecutar a Pedro de Alvarado y a esos líderes nativos aliados suyos por haberle desobedecido, por haber saboteado sus planes, y sobre todo por haber cometido ese crimen de atacar a nobles mexicas y a la población sin su autorización y sin razón alguna. Sin embargo, Cortés no hizo justicia. Es lo que le exigía Cuitláhuac a Cortés, que mandara a colgar a mitad de la plaza del Templo Mayor a Pedro de Alvarado y a todos estos líderes nativos que cometieron ese crimen de la matanza del Templo Mayor, para que se reanudaran las conversaciones de paz y el pueblo mexica hubiera una esperanza de reconciliar posturas y frenar la guerra. Hernán Cortés no tuvo el valor de mandar a colgar a su mejor amigo, al parecer, y quizás
sabiendo que ya no contaría con el verdadero apoyo y hospitalidad de los mexicas, quedaría desamparado a su suerte y muy seguramente sería expulsado de la ciudad y quedaría a merced de estos pueblos aliados que no le habrían perdonado el haber mandado a ejecutar a sus jefes militares que venían acompañándolo y que perpetraron la matanza. Entonces Cortés cayó en su propia trampa, quedó acorralado por sus propios actos y en lugar de tratar de enderezar la situación, la terminó empeorando, porque ni liberó a Moctezuma ni a los rehenes, ni mandó ejecutar a los traidores que venían con él. Desde luego que los mexicas pues no perdonaron esa actitud de Hernán Cortés, una actitud a todas luces desleal y deshonesta, que no correspondía a la hospitalidad, franqueza y forma civilizada en la que fue tratada su persona y su campaña por parte del pueblo mexica, por lo cual los líderes militares y capitanes Cuitláhuac y Cuauhtémoc, una vez liberados y con autorización del emperador Moctezuma, comenzaron un sitio contra el lugar, el palacio, donde Cortés, sus indios aliados y sus soldados castellanos se encontraban atrincherados, se encontraban encerrados junto con los rehenes de la nobleza mexica. Al menos estuvieron 7 días en esa condición, ya no tenían alimentos, ya estaban pues prácticamente condenados a la muerte por hambre, por sed, por cansancio, Cortés y sus hombres. Sin embargo, no se rindieron. Moctezuma mismo ya no colaboraba con Cortés, le había retirado incluso el habla, pues seguramente aquellos momentos fueron muy tristes y muy dolorosos para el emperador mexica, quien pues seguramente no concebía cómo estas personas que Cortés traía consigo, estos enemigos mexicas, se habían atrevido a tan grande crimen, ¿no? De iniciar una guerra contra todas las en contra de todo el código de honor guerrero de la Náhuatl, a mitad de una ceremonia en homenaje, en veneración a las fuerzas cósmicas. Por lo cual, pues ya Moctezuma, consciente del error que había cometido al tratar a estas personas sin honor, con los honores que exigía la ley, pues se dejó morir, ya no colaboró, y al ver Cortés y sus hombres que ya Moctezuma no les representaba ninguna garantía de sobrevivir, pues decidieron de manera desesperada huir en la noche del 30 de junio de 1520 por una de las calzadas que aún se encontraban accesibles, para tratar de salvar la vida, puesto que el permanecer por más tiempo ahí encerrados en el palacio real de Moctezuma, donde estaban alojados, sin alimentos, ya sin suficientes provisiones de armas, pues terminarían definitivamente muertos, ¿no? Tomar la aventurada y arriesgada decisión de salir a escondidas durante la noche, sabiendo que los mexicas tenían como uno de sus preceptos guerreros el no hacer guerra durante la noche. Los mexicas siempre sus combates y sus batallas las hacían a la luz del día, no las hacían de noche. Ellos lo consideraban un sacrilegio, porque la batalla, la guerra, era una actividad sagrada que tenía que ver con la energía solar, y Huitzilopochtli, regente del sol, el dios guardián de Tenochtitlán, era el guerrero, el gran guerrero de los cielos. Por tanto, todo acto de guerra tenía que ser en su presencia,
y durante la noche estaba prohibido hacer la guerra. Hernán Cortés y sus falsos indios aliados, conscientes de que los mexicas entrarían en conflicto, eh, o muchos de ellos eh, no aceptarían librar una batalla, un acto de guerra durante la noche, eligieron justamente la noche del 30 de junio de 1520 para salir. Sin embargo, parte del pueblo y parte del ejército mexica les pudo más su deseo de justicia y su odio contra estos invasores criminales, y a mitad de la huida por la calzada hacia Tlacopan, hoy conocida como Tacuba, pues Cortés y su gente fue emboscada y fue atacada por un numeroso contingente de mexicas, que venían tanto del sector del pueblo como del ejército. Pero buena parte del ejército mexica no quiso hacer guerra en ese momento, respetando pues su antigua tradición. Al final Hernán Cortés logró escapar. Sin embargo, pues sufrió pérdidas catastróficas. El botín de oro y joyas y tesoros que llevaba consigo terminó hundido en la laguna, porque las cargas que traía pues eran muy pesadas, y pues por salvar la vida él y la gente que traía cargando estos botines, pues decidieron hundirlos, dejarlos allí a mitad de las aguas, porque de lo contrario no serían capaces de emprender la huida, pues llevando a cuestas estas pesadas cargas. Se dice que en esa batalla, que hoy conocemos como la batalla de la Noche Victoriosa, y que los cronistas de siglos anteriores han venido llamando como la batalla de la Noche Triste, se dice que ahí murieron al menos 400 castellanos. Muchos de los amigos de Hernán Cortés ahí terminaron sus vidas. Murieron alrededor de 4,000 nativos aliados de Hernán Cortés. Murieron incluso hasta caballos. Se dice que alrededor de 40 caballos murieron ahogados allí en la emboscada y ataque del ejército mexica, y muy pocos realmente lograron salvar la vida y salir salvos de ese ataque y expulsión que el pueblo mexica hizo de Hernán Cortés y sus huestes. Una vez que llegó a Tlacopan, a Tacuba, allí Cortés pues reorganizó a su ejército, a los pocos que quedaron con vida, y emprendió la huida hacia Tlaxcala, que en ese momento pues era conocido como bajo el nombre de Cuautexcala. Tlaxcala es un nombre que Cortés inventó para nombrar esa región del Valle de Puebla, pero que bueno, ya por la costumbre y por la inercia y la historia, ese nombre que Hernán Cortés inventó de Tlaxcala, pues fue el nombre que ya se quedó para nombrar esa región. Entonces, a su expulsión y derrota frente a los ejércitos mexicas, Cortés y su gente emprendieron la huida para refugiarse en Tlaxcala. Sin embargo, a su paso, Hernán Cortés fue encontrando pueblos que vieron en él una oportunidad de derrotar al pueblo mexica, y le fueron ofreciendo alimentos, ayuda y hombres a Hernán Cortés desde su salida de Tacuba y su paso por todos estos pueblos al norte del sistema de lagos, o el Gran Lago de la Luna, en el que se encontraba al centro la ciudad de Tenochtitlán. Allá en lo que es el actual pueblo de Los Remedios, en Naucalpan, allí Cortés fue recibido por algunas pues tribus otomíes que le dieron alojamiento, que le dieron alimentos, que les atendieron
sus heridas y restablecieron pues al maltrecho pues vapuleado ejército de Hernán Cortés. Y así, pueblo tras pueblo, en toda esta media luna o toda esta línea fronteriza de lo que es Tenochtitlán, el borde del lago, Cortés fue encontrando el apoyo de pueblos enemigos de los mexicas, por lo cual pues él iba pues garantizando así la llegada suya y de su gente a Tlaxcala para refugiarse ahí. Sin embargo, la historia oficial cuenta que Cortés milagrosamente y heroicamente iba librando batallas, iba sobreviviendo a la persecución que los mexicas hicieron en contra suya, y que muy valerosamente logró salvar la vida con pocos hombres, maltrechos, heridos, pues hambrientos, cosa que pues desde luego pues no fue así, porque apenas, como ya comenté, Cortés reagrupó a su gente, a los sobrevivientes, a los pocos sobrevivientes que tuvo de la batalla contra los mexicas. A su salida de Tacuba, de Tlacopan, pues fue recibido por estos pueblos enemistados con Tenochtitlán, y que le ofrecieron comida, que le ofrecieron armas, que le curaron las heridas a sus animales, a sus caballos y a sus hombres, por lo cual a partir de ese punto Hernán Cortés pues ya contaba con los recursos necesarios para protegerse a él y a su campaña. Sin embargo, los mexicas no iban en su persecución. La historia oficial está basada en esta parte de lo que llaman la conquista de México, en esta parte de la expulsión de Cortés en la Noche Triste hasta su llegada a Tlaxcala, que es lo que le llaman la huida de Cortés. En esta parte, durante esos días, los mexicas, es mentira que iban en persecución de los castellanos. Y la razón obedece a que Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que quedaron al frente de Tenochtitlan tras la muerte de Moctezuma en la Noche Triste, y tras la muerte de buena parte de los capitanes del ejército mexica durante la matanza del Templo Mayor, Cuauhtémoc y Cuitláhuac no tuvieron oportunidad de ser elegidos representantes o líderes máximos por el Consejo Mexica, puesto que el Consejo Mexica o el Supremo Senado Mexica pues estaba prácticamente desbaratado, porque la mayoría de sus integrantes pues habían perecido en esta guerra, ¿no? De modo que Cuitláhuac y Cuauhtémoc, por esfuerzos propios, tuvieron que imponerse, ¿no? Tuvieron que imponer su autoridad sobre los demás capitanes mexicas, que también competían junto con ellos dos para hacerse del liderazgo de Tenochtitlán. Y no solo eso, Cuauhtémoc y Cuitláhuac tuvieron que emprender batallas una vez que Hernán Cortés y su gente fue expulsada y derrotada. Tuvieron que emprender batallas contra algunos señoríos y líderes dentro del imperio, que traicionaron a los mexicas y que ayudaron encubiertamente a que Hernán Cortés pudiera escapar esa noche del 30 de junio de 1520. Es decir, Cuitláhuac y Cuauhtémoc estaban muy ocupados haciendo una purga, sofocando una rebelión y castigando a todos estos traidores que secretamente se le unieron al castellano y que apoyaron a que el capitán Hernán Cortés escapara. Propiamente contra quienes se estaban enfrentando
Cuitláhuac y Cuauhtémoc, era contra el señorío de Coyoacán y de Tlatelolco, porque dentro de la nobleza y los gobernantes de esos dos señoríos conquistados por el Imperio Mexica, eh, pues hubo capitanes que apoyaban a Hernán Cortés. Entonces, eh, por tanto, es imposible que los mexicas, una vez terminada la expulsión de Hernán Cortés, tuvieran la capacidad de ir en su persecución, porque Tenochtitlan quedó sumida en el caos por esa ausencia y vacío de poder que dejó la muerte de Moctezuma, la intempestiva muerte de Moctezuma, y de buena parte del Supremo Consejo Mexica. Al final, Cuitláhuac y Cuauhtémoc se terminaron imponiendo por las armas frente a estos otros líderes mexicas que competían por el control de la ciudad y contra estos traidores internos que tuvieron que someter y que tuvieron que ajusticiar. Por tanto, ese tiempo en el que los mexicas estaban en una especie de guerra civil o interna para recuperar el orden y el mando de la ciudad imperial, ese tiempo fue el que utilizó Hernán Cortés para huir hacia Tlaxcala. Por tanto, es una mentira, es una cosa absurda el decir que Hernán Cortés iba siendo perseguido por el ejército mexica y que con sus pocos hombres maltrechos y hambrientos, aún así iba resistiendo el embate del poderoso ejército mexica. Eso es realmente una falacia, es un invento que Hernán Cortés pues ideó para no quedar ante los ojos de su rey Carlos V como un inepto, como una persona que no supo llevar las cosas por un cauce que le beneficiara realmente a Castilla, y pues su justificación fue justamente pues eso, ¿no? De que él, pese a todo, trató de sobrevivir a un ejército enemigo que le superaba, cuando realmente él había sido el agresor y cuando realmente él no tuvo la gallardía y honorabilidad de castigar y ejecutar a aquellos que le desobedecieron y que sabotearon la paz que Moctezuma había logrado alcanzar, pese a la muy tensa y muy compleja situación que significó la llegada de Cortés y sus alianzas espurias con todos estos pueblos que comenté, se le unieron en su marcha hacia Tenochtitlán. De modo que para salvar su honor, Hernán Cortés inventó que se enfrentó a todo el poder del ejército mexica y de acuerdo a sus exageradas invenciones, comentó que la batalla final que sostuvo supuestamente con los mexicas en su ida hacia Tlaxcala fue en una localidad de nombre Otumba, que justamente está hoy al norte del Estado de México y que es el último paso, por así decirlo, entre el Imperio Acolhua, Texcocano, y la región dominada por Cuautexcalan, mejor conocida como Tlaxcala. Según la historia oficialista que le cree a Hernán Cortés sus dichos acerca de la batalla de Otumba, se dice que Hernán Cortés, maltrecho, con un ejército reducido, hambriento tras caminar días enteros, y el venir soportando el hostigamiento y la persecución de los mexicas, se encontró frente a un contingente de 200,000 guerreros mexicas que le estaban impidiendo el paso hacia Tlaxcala, justamente allí en Otumba.
Desde que escuchamos esta cifra de 200,000 guerreros que supuestamente le estaban tapando el paso a Hernán Cortés, pues nos damos cuenta de la magnitud y lo grosero de esta mentira, porque ni siquiera había quizás 200,000 habitantes en Tenochtitlan. ¿Y cómo es posible que Hernán Cortés asegurara que había 200,000 guerreros mexicas esperándolo en Otumba para impedirle el paso? Cosa que es totalmente irreal. Entonces, lo que realmente sucedió es que los pueblos leales a Tenochtitlán, que se encontraban en aquella zona al norte, y que propiamente eran los señoríos de Ecatepec y Acolman, fueron los que se opusieron a que Cortés avanzara hasta Tlaxcala. Sin embargo, Cortés ya venía nutrido de pueblos otomíes y pueblos y algunos pueblos nahuas que se le juntaron tras su llegada a Ototolapan, que es lo que hoy conocemos como el pueblo de los Remedios en Naucalpan, y por su paso por Tepozotlán, por su paso por Zumpango, por Xolo, que es un pueblo actualmente del municipio de Tecámac. Es decir, a su paso por todos esos pueblos en su ida, Cortés, ayudado por esos nativos de zempoaltecas y texcaltecas, logró ir juntando aliados de pueblos que estaban enemistados con Tenochtitlán. Por tanto, cuando llegó a Tumba, Cortés ya contaba con un ejército rearmado, reforzado, posiblemente llegó incluso hasta con más gente de la que con la que llegó a Tenochtitlán, y se enfrentó a las guardias de Acolman y Ecatepec, como que en ese momento, pues, al estar intentando cruzar su territorio, pues le taparon el paso ahí en Otumba. Y eso fue contra los que se enfrentó Hernán Cortés, contra las guardias de Acolman y Ecatepec, no contra el ejército mexica, porque el ejército mexica, como ya comenté, estaba sumido en el caos, estaba desarticulado, mejor dicho, por la muerte de Moctezuma y por esta purga que Cuitláhuac y Cuauhtémoc estaban haciendo al interior de Tenochtitlán, luego de enterarse de que algunos señores de Coyoacán y Tlatelolco ayudaban a Hernán Cortés a huir. Bueno, según la historia oficial, continuó, Hernán Cortés se enfrentó a estos 200,000 mexicas, él apenas contando con un centenar y apenas con de castellanos sobrevivientes, y con apenas 1,000,000 de nativos aliados. Eso es lo que cuenta Hernán Cortés a su rey, y dice que esa batalla la ganó milagrosamente, porque él recordaba que arrebatándole la bandera al capitán del ejército enemigo, de acuerdo a las tradiciones de los pueblos de acá, según Hernán Cortés, era la forma en la que las batallas se detenían, y el que lograra arrancar la bandera del otro era el vencedor, y en ese momento se detenían las batallas. Bueno, ciertamente este tipo de costumbre de ir a arrebatar la bandera del enemigo era parte de las guerras floridas, pero no era parte de las guerras abiertas. O sea, las guerras en el Anáhuac se detenían cuando pues ya no había un bando realmente ganador. Las guerras en el Anáhuac se pausaban o se detenían cuando ya estaban tan empatadas ambas fuerzas, y lo que iba a ocasionar ese emparejamiento de fuerzas, pues era una matanza, era una masacre, donde prácticamente no hubiera sobrevivientes. Es decir, cuando ya no había una clara superioridad de un bando, ahí se detenían las batallas,
y se decidían las batallas enfrentando a los capitanes de cada bando. Esto era para evitar un innecesario o desmedido derramamiento de sangre. En esos casos sí se detenían las batallas. No en los casos donde era tomada la bandera del ejército enemigo. Es decir, Hernán Cortés utilizó parte de la información que él ya había escuchado dentro de las costumbres guerreras de la náhuatl para inventarse esta historia, este cuento de que gracias a su perspicacia y gracias a su gran estrategia de arrancar la bandera del que custodiaba el capitán de estos 200,000 mexicas que tenía enfrente, fue la forma en la que logró ganarles. O sea, de verdad que aquí es cuando yo invito a la reflexión y me cuestiono cómo es posible que 500 años después sigamos creyendo este tipo de narrativas donde creamos que, que 200,000 guerreros pueden ser derrotados por 1,000,000 de soldados solamente porque su capitán terminó muerto y su bandera o estandarte terminó capturado. Aquí pues podríamos hacer una segunda plática para explicar cómo eran las formas guerreras, cómo eran los códigos de la guerra florida y la guerra ya abierta entre los diversos ejércitos y reinos de la náhuatl. Pero esta invención que Cortés hace de esta batalla de Otumba realmente obedece al hecho de hacerle creer a sus simpatizantes que pese a todas las adversidades, el pueblo invasor, el ejército invasor de los castellanos, era superior. No importando la adversidad, era superior al ejército del gran imperio mexica. Porque la reputación, la imagen, la credibilidad de Cortés, luego de su mala actuación durante la Noche Triste, donde fue derrotado, donde fue prácticamente aplastado y humillado por el imperio mexica, de alguna manera él tuvo que resarcir esa fama y esa buena imagen que él pretendía mantener ante los ojos del rey, ante los ojos de la corona de Castilla, y por eso se inventó este cuento de que logró él solito, junto con 1,000,000 de seguidores, derrotar a 200,000 poderosos guerreros mexicas, logrando arrebatarles el estandarte y dándole muerte a su capitán o general ahí en el campo de batalla. Cuando la realidad es que Cortés no contaba con 1,000,000 de gentes, de soldados. Cuando llegó a Otumba, seguramente llegó con muchos más, por toda esta gente pueblos que se le fueron uniendo y que estaban desde hace años en guerra con Tenochtitlán, y que muy seguramente no habría podido pasar, penetrar a ese ejército de Catepec y de Acolman, que le puso un alto en Otumba, de no ser porque los texcocanos, es decir, el reino de Acolhuacan, llegó en auxilio de Hernán Cortés. Los que realmente ganaron la batalla de Otumba no fueron Hernán Cortés y sus castellanos, fueron los ejércitos de Texcoco que derrotaron a los ejércitos de Catepec y Acolman para dejar pasar a Hernán Cortés. Pero ¿cómo va a decir eso Hernán Cortés? ¿Cómo va a aceptar que gracias a la ayuda de Moctezuma
él pudo sobrevivir a su llegada a la náhuac, cómo va a aceptar Hernán Cortés que gracias a la ayuda de los otomíes, él no se murió de hambre y cansancio en su huida hacia Tlaxcala, y cómo va a aceptar que gracias a los texcocanos él pudo llegar hasta Tlaxcala al romper el cerco que le impusieron a Colman y Catepec en Otumba. Es decir, a la fecha yo sigo viendo esta pues postura de invisibilizar el mérito, la fuerza política y militar de los pueblos de Anáhuac, tanto aliados como enemigos, y es una narrativa colonialista que pretende hacernos creer que el invasor castellano y Hernán Cortés eran infalibles, invencibles, que no importando que estuvieran frente a 200,000 guerreros deseosos de venganza, él con un millar de maltrechos soldados y con 50 o menos caballos fue capaz de vencerles. Entonces, en conclusión, ya para ir cerrando, la batalla de Otumba jamás existió. Es imposible que 200,000 guerreros se presentaran en Otumba, 200,000 guerreros mexicas, siendo que posiblemente ni siquiera Tenochtitlan tenía esa cantidad de habitantes, de donde iban a salir 200,000 guerreros. Y lo que no se cuenta es que justamente Cuitláhuac y Cuauhtémoc estaban amarrados de manos, atados de manos, ellos encantados hubieran estado de ir en persecución de Hernán Cortés, apresarlo y ejecutarlo, como era la forma antigua allí en la piedra de las ejecuciones del Templo Mayor. Sin embargo, ni Cuitláhuac ni Cuauhtémoc estaban pues en posibilidad de ir en la persecución de Hernán Cortés, porque estaban tratando de recuperar el orden en Tenochtitlan y abatiendo a estos enemigos internos y traidores que ayudaban a Cortés a salir con vida del asedio y la batalla de la Noche Triste. Entonces, esto es lo que verdaderamente sucedió en Otumba. Mucho de esto se encuentra en las fuentes. Esta información, desde luego que es dispersa. Lo que yo vengo aquí a comentarles también obedece a la tradición oral y escrita por parte de los testimonios indígenas de lo que realmente sucedió en Otumba. Pocos, o mejor dicho, prácticamente nadie dentro de los cronistas indígenas le atribuyen a Cortés una supuesta victoria de tintes épicos y míticos en Otumba. Esta batalla de Otumba solamente la comentan Cortés y su gente. O sea, no hay un cronista nativo o mestizo que confirme esta batalla, la existencia de esta batalla, que realmente pues suena a mera propaganda de guerra, ¿no? Sin embargo, como reflexión final, ¿cuál es la importancia de tumbar este mito y esta mentira grosera e infantil y ridícula de que Cortés con 1,000,000 de soldados logró derrotar en un campo abierto a 200,000 guerreros mexicas en Otumba? La importancia de tumbar esta mentira es para hacer consciente a las personas que realmente Tenochtitlan no fue derrotada militarmente. En tanto Tenochtitlan se mantuvo unida y se mantuvo la población sana, Tenochtitlan jamás fue derrotada ni jamás fue invadida en 200 años de historia. Es decir, desde la fundación de Tenochtitlán hasta la invasión a Tenochtitlán transcurrieron pues prácticamente 200 años. 200 años es lo que el tiempo que duró el reino de Tenochtitlán o imperio,
Eh, Incluso podríamos decir que como tal el imperio mexica duró solamente 70 años, desde 1428, cuando se independizaron de Azcapotzalco y se unieron a Texcoco, hasta la llegada y la invasión de 1521. Durante todo ese tiempo, en esos 2 siglos, jamás ningún enemigo logró pisar Tenochtitlán, ni siquiera logró poner en entredicho o representar una amenaza a Tenochtitlan, porque prácticamente el ejército mexica había demostrado ser invencible en su territorio. Y como de repente nos vienen a decir estas pues desinformaciones que no tienen otro motivo más que tratar de, de avergonzar a los mexicanos y hacerlos caer en una dinámica de frustración y de pues alejamiento a su raíz ancestral, el hacerles creer que un puñado de soldados extraviados que llegaron a Veracruz fueron capaces de derrotar a un formidable imperio, haciéndonos creer que pues definitivamente ese puñado de hombres eran mucho más poderosos que todo un imperio que durante 200 años se mantuvo invencible. Lo que quiero aquí es dejar patente, Hernán Cortés permaneció vivo gracias a los mexicas, que le dieron de comer y le dieron protección cuando llegó a Veracruz. Y también gracias a los mexicas, Hernán Cortés no murió en la batalla de la toma de Tenochtitlán, porque los mexicas, en este caso Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que combatieron ya directamente contra Hernán Cortés, lograron capturarlo 3 veces. 3 veces Cortés cayó preso. 3 veces fue capturado Cortés por los mexicas, ya en las guerras de 1521. Y esas 3 veces Cortés fue liberado por esos aliados que él traía y que superaban en número al ejército mexica, que ya estaba diezmado por la viruela. Si los mexicas no se hubieran aferrado a su tradición de no matar en el campo de batalla al líder enemigo, sino de capturarlo y llevarlo ante la presencia de Hueytlatoani para ahí ser sometido y ejecutado, como fue el caso de Tlahuicole, el líder texcalteca o tlaxcalteca, que fue derrotado por Moctezuma y llevado hasta el Templo Mayor para ahí pues ser ajusticiado. Esa era la costumbre de los mexicas, capturar al enemigo, no matarlo allí en el campo de batalla. De no ser por esa costumbre, Hernán Cortés ni siquiera hubiera pasado su nombre dentro de la historia, porque él corrió justamente con la suerte de que los mexicas respetaron su vida en demasía a su llegada y no le mataron allí en el campo de batalla y prefirieron capturarlo. Eso no se cuenta. Y con esta información que yo estoy brindando, pues nos damos cuenta que realmente Tenochtitlan militarmente jamás fue superada por este ejército castellano, a pesar de estar aliada con miles de indios, así como le nombró Hernán Cortés a sus amigos, de indios tlaxcaltecas, zempoaltecas. Lo que realmente provocó la caída o la invasión de Tenochtitlán fue la peste, la viruela. Si no hubiera sido por esa enfermedad
que los invasores utilizaron a su favor y que pues incentivaron su propagación al arrojar cadáveres de personas infectadas con viruela y contaminar los alimentos que llegaban a Tenochtitlán con estas cepas de viruela. De no ser por la viruela, Cuitláhuac habría derrotado en cuestión de semanas a Hernán Cortés, aunque éste estuviera refugiado en Tlaxcala. Porque de hecho Cuitláhuac, como ya lo comenté, capturó a Hernán Cortés. Cuitláhuac quedó al frente de Tenochtitlán durante escasos 80 días. Cuitláhuac murió víctima de la viruela. Pero con todo y todo, en esos 80 días le alcanzó para repeler todas las agresiones contra Tenochtitlan, que terminaron por hacer desistir a Hernán Cortés y que lo motivaron a ausentarse casi medio año hasta que no estuvieran construidos sus cañones y bergantines para regresar a invadir Tenochtitlan. Pero durante ese tiempo en el que Hernán Cortés se retiró, ¿no?, se escondió en Tlaxcala, que fue prácticamente de octubre de 1520 a enero de 1521. Durante esos meses Tenochtitlan pues cayó presa de la viruela, de la peste, y se dice que prácticamente el 90% de los soldados mexicas murieron víctimas de la peste. Es decir, Cortés se aprovechó de esta catástrofe humanitaria que azotó a Tenochtitlán y se enfrentó realmente a una ciudad que ya estaba en agonía y que ya estaba diezmada. Es decir, no hay ninguna gloria que resaltar, ni ningún gran proeza militar que cantar, porque lo que realmente hizo Hernán Cortés y sus aliados fue atacar a una ciudad que estaba sumida en enfermedad, que ya no contaba con su ejército completo, que de hecho sus capitanes más experimentados estaban muertos, y que solamente dependía de la valentía y gran corazón de un muchacho de 20 años que había tomado la decisión de estar al frente, y que fue Cuauhtémoc. Entonces, cuando nos enteramos de que esta historia mal contada, de que Tenochtitlan fue derrotada en pocos meses por un puñado de hombres, pues justamente es lo que crea un complejo, una frustración en el mexicano, y que no estamos entendiendo que los que verdaderamente fueron los protagonistas y que salieron victoriosos en ambas partes fueron justamente los nativos. Fueron los texcocanos los que ganaron la batalla de Otumba, fueron los mexicas los que ganaron la Noche Triste, y fue la viruela la que derrotó a Tenochtitlán. Es decir, ninguna fuerza venida del otro lado del mar habría podido, al menos intentado, representar una amenaza para el formidable imperio de la náhuatl. Yo estoy convencido de ello, porque cuando Tenochtitlán estuvo sana, completa, y no fue desarticulada por la viruela, fue invencible durante 200 años. Nadie jamás en 200 años de historia logró poner un solo pie o poner en complicaciones a Tenochtitlán. Tenochtitlán jamás fue invadida en 200 años. Entonces Tenochtitlán pudo ser tomada y pudo ser invadida y asaltada gracias a la peste que azotó a sus pobladores y que prácticamente fulminó al ejército mexica
que ni siquiera tuvo oportunidad de poder enfrentarse verdaderamente y medir fuerzas contra Cortés y sus aliados nativos. Repito, cuando Cortés regresó a Tenochtitlan, luego de su cobarde huida, 6 meses después, pues lo que se encontró fue una ciudad prácticamente vacía. Muchos de los mexicas ya habían huido, habían evacuado la ciudad, se habían ido a refugiar a la sierra de la Jusco y Chichinahuatzin, se habían adentrado a las tierras del sur, muchos habían partido con rumbo al norte, en la esperanza de retornar a las tierras de Aztlán y Chicomostoc, que como ya hemos explicado en otras clases, se encontraban allá en la zona del Trópico de Cáncer. Entonces lo que realmente se encontró Hernán Cortés en enero de 2011, de 1521, fue una ciudad prácticamente vacía, que ya no tenía un ejército, y aún así con todo y eso, ese puñado o esa porción de mexicas que estaban pues en agonía, estaban siendo azotados por una peste tremenda y mortal, aún así con todo eso resistieron de manera heroica y valerosa y con unas fuerzas sobrehumanas durante 80 días el asedio de más de 100,000 guerreros enemigos. Entonces los verdaderos héroes, los verdaderos gigantes, los verdaderos grandes guerreros estaban del lado de Tenochtitlán. No estaban del lado del oportunista, ventajoso, mentiroso y desleal ejército invasor de Hernán Cortés y sus amigos, sus supuestos amigos, que al final no le valieron de nada, porque cuando Tenochtitlan fue invadida e instaurada la Nueva España, estos supuestos indios aliados de Cortés, pues no le representaban a Cortés ninguna ayuda. Cortés terminó enjuiciado, terminó exiliado, terminó defenestrado, terminó perdiendo prácticamente todo tipo de influencia y peso político, y sus hijos terminaron perseguidos, torturados, encarcelados, y jamás estos pueblos que se decían sus amigos fueron en ayuda de Cortés y su familia. A Cortés lo dejaron solo. Por eso me atrevo a decir que pues no eran aliados, eran hipócritas que fingían y que solamente estaban allí por envidia, para evitar que Castilla y Tenochtitlán lograran una alianza, lograran forjar un futuro en común basado en el respeto y en la diplomacia que Moctezuma justamente estaba intentando lograr, aunque sin verdadera pues sin verdadera pues cosecha, porque pues estaba sembrando sus esperanzas Moctezuma en una tierra infértil, porque Cortés jamás fue un embajador de Carlos V. Esa mentira y esa farsa de Hernán Cortés pues provocó que Moctezuma errara en su decisión de tratarle como un embajador, de darle asilo y de darle protección como marcaban las leyes del Imperio Mexica. De haber sabido Moctezuma que Hernán Cortés era un prófugo, que era un oportunista, pues seguramente Cortés, a las pocas horas de haber llegado a Veracruz, habría terminado ejecutado. Pero bueno, hoy tenemos que sentirnos nosotros los mexicanos aliviados, porque independientemente como haya sido la historia, está en nuestras manos el forjar una patria fuerte, solidaria, fraterna y sobre todo invencible. Está en nuestras manos hacer eso. Todas estas historias y esta narrativa y relatos de la mal llamada conquista de México y de nuestra historia antigua son para que evitemos repetir esos errores del pasado,
para que aprendamos que la historia nos da lecciones y que, aunque a veces el costo es muy duro y muy fuerte, las bendiciones llegan después multiplicadas. Esa historia, esa trágica historia de la invasión a la náhuatl, pues no diré que tuvo un final feliz, pero al menos tuvo un final satisfactorio, porque 500 años después somos el resultado de todo eso. Y México hoy por hoy es una nación orgullosa, es una nación poderosa, es parte de las 15 economías más grandes del mundo, es una potencia mundial. Y aunque ciertamente está en vías de desarrollo, producto de tremendas guerras que durante los últimos siglos han detenido su crecimiento, no ha dejado de avanzar nuestra nación. Entonces, toda esa historia trágica y todo esto que yo vengo a compartir clase con clase, pues también es para que aprendamos a valorar la ciencia, los grandes avances sociales, políticos, culturales, artísticos que nos legaron los primeros mexicanos, la gente del México antiguo, y que todos esos errores y esos pues tragos amargos como lo es la matanza del Templo Mayor, la invasión a Tenochtitlán, entendamos que fue producto pues justamente de combinar lo que es lo que nosotros llamamos la amable forma de vida de nuestros ancestros con las costumbres perniciosas de pueblos extranjeros que pues se aprovecharon de esa buena forma de comunicación que existía aquí entre los señoríos, independientemente de sus diferencias, para azuzar, ¿no? Todo este tipo de conflictos que degeneraron en una guerra que realmente ni el propio Hernán Cortés quería que sucediera, pero pues su mentalidad pues de hombre de frontera que venían de una península ibérica que había transitado por un periodo violento de la expulsión de los musulmanes y los judíos, pues Cortés pertenecía a una generación de hombres que no entendían otro diálogo que el de las armas, que el de la traición. Entonces eso nos queda de lección a los mexicanos, el entender frente a quién estamos, el siempre no perder de vista que al que tiene honor se le trata con honor, y al que no tiene honor ni siquiera se le trata. Moctezuma, dentro de las obligaciones y máximas regentes que le daba a su ejército al momento de ir a la guerra, él decía que no tuvieran piedad con aquellos que fueran malvados y que fueran muy piadosos e incluso misericordiosos con aquellos que fueran personas buenas o desvalidas. Esto lo resumía diciendo que a los malos se les debía aplicar crueldad y a los buenos se les debía aplicar clemencia. Y esa postura y esa filosofía guerrera pues quedó patente durante pues toda la historia de lo que fue la invasión a Tenochtitlán, porque pese a las constantes faltas de respeto que los invasores tuvieron para con los habitantes de Tenochtitlán una y otra vez durante su estancia y alojamiento en el palacio de Atzayaca, Moctezuma sabía que entre los pueblos de la náhuatl que aún confiaban en evitar la guerra, había más personas buenas que personas malas, y valía la pena tomar el riesgo, valía la pena sacrificarse en aras de no dejar morir esa esperanza. Sin embargo, pues bueno, esta amable forma de vida no alcanzó, y pues todo
degeneró en esta guerra exterminadora y colonizadora que pues a la fecha se siguen sintiendo sus estragos. Bueno, pues no queda más que agradecer la presencia de todos aquí, los que estuvieron atentos a esta clase número 27. Espero haber aportado a todos ustedes información útil y sobre todo información que les ayude a entender esa historia antigua que moldeó nuestro presente para que el futuro de nuestro pueblo mexicano sea bueno. Aquel que no sabe de dónde viene no sabe dónde va. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, no quiero yo generar con este tipo de conclusiones una línea entre buenos y malos. Al final, no podemos juzgar otras épocas con la óptica de nuestro momento actual, pero sí podemos aprender, ¿no? Sí podemos aprender. Eso es lo que yo invito a todos. Sí podemos aprender y debemos entender que no podemos anteponer las leyes humanas a las leyes divinas. Y la ley humana que exige recibir con diplomacia y fraternidad al que se presenta como un embajador, pues tiene que también estar sopesada con la ley divina de que un embajador que se comporta de manera cruel, tiránica y grosera, pues seguramente es porque representa a un poder que es igual de tiránico, cruel y grosero. No esperemos embajadores buenos de reyes malos, ni embajadores malos de reyes buenos. Si Cortés era como era, es porque venía de un mundo que era el reflejo de su persona. Eso nos queda de enseñanza. Si tú eres embajador y representante o vocero o portavoz, tu imagen, tu comportamiento refleja a esos que tú dices representar. Y si no fuera así, pues quiere decir que pues tú no representas, ¿no? Tú no eres quien dices que vienes de parte de un pueblo al que no perteneces. Eso nos queda muy bien entendido 500 años después. Y pues México es un país de brazos abiertos que recibe a mucha gente desde hace mucho tiempo, exiliados, refugiados de guerra, migrantes. Solamente no descuidemos, no perdamos de vista lo que Cuitláhuac le dijo a Moctezuma. No te vayas a terminar arrepintiendo de que recibas en tu casa a los que después te van a echar de ella. Vigilemos, autoridades y pueblo, a quienes estamos recibiendo en este país, a quienes estamos aceptando a que vivan entre nosotros, sin distinción de nacionalidades, de razas o de credos, solamente tomar en cuenta el comportamiento, las obras, porque no por la buena imagen o por el buen pasado de una nación creamos que sus habitantes actuales representan a los ideales de esa nación. Ciertamente hoy en día mucha gente pareciera ya no tener un arraigo, pareciera ya no ser parte de ningún lado, se comportan como si ya no hubiera respeto por nada, se dicen ser de una nacionalidad y en realidad no representan ni los ideales ni los valores de esa nación. Y no permitamos que nos vuelvan a engañar. Si el comportamiento, el proceder de un migrante, de un extranjero, de un visitante, más allá de nuestras fronteras, no corresponde a los ideales y valores de la nación que dice venir, creo que deberíamos repensar su permanencia en nuestra nación, porque Tenochtitlan se dio
cuenta muy tarde que aquellos que se decían representar y venir en nombre de un gran señor católico, de un gran rey, benefactor del mundo, Carlos V, se dieron cuenta muy tarde nuestros ancestros de que esos que venían supuestamente en el nombre de ese gran rey Carlos V no le representaban, porque no se comportaban, porque ni siquiera venían con, con la bendición de ese rey. Y pues ese error y esa falla propia de la visión fraterna de nuestros ancestros, que miraban en cada cosa y en cada persona algo sagrado, pues fue lo que a la postre pues terminó trágicamente en lo que ya ampliamente sabemos. Cerramos nuestra clase número 27 con nuestra acostumbrada frase: Tlactic Pactoquistintíes, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Estamos pues próximos a anunciar algunos eventos para este mes de agosto, eventos que tienen que ver con aniversarios, conmemoraciones, acerca justamente de las fechas históricas importantes, como el 13 de agosto, que fue la fecha en la que fue invadida finalmente Tenochtitlan. Pero también tenemos una serie de encuentros con pueblos que en su momento estaremos anunciando, para que todos nos acompañen a estas actividades que pues tenemos previstas para el mes de agosto, que pues está iniciando, y que pues trataremos de que que sea un mes que corresponda en buenos resultados y en buenos momentos, como lo fue el mes de julio, donde celebramos de manera a lo grande los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Nos vemos hasta la próxima. Descansen. Muchas gracias. Cerramos transmisión. Ometeo.